Rafael García Tenorio es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Sevilla. Cuenta con 35 años de experiencia docente e investigadora y actualmente es miembro del Comité del Centro Nacional de Aceleradores. Coautor de más de 150 artículos internacionales en los campos de la radioactividad ambiental, la radioecología, la instrumentación nuclear y la protección radiológica, ha dirigido una docena de tesis doctorales y ha actuado como experto de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en misiones en Siria, Jordania, Marruecos, Túnez y Uruguay. En la actualidad es también el investigador responsable del laboratorio de la Universidad Hispalense que participa en el Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental Nacional. Rafael García Tenorio, muchas gracias por recibir a Conciencia aquí en el Centro Nacional de Aceleradores. Es un placer, bienvenidos. ¿Cuáles son los principales proyectos que ahora mismo lleva a cabo? Yo ahora mismo estoy como investigador responsable de un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla con un título genérico Física Nuclear Aplicada, que engloba varias líneas de investigación, pero a la que yo particularmente, podemos decir, no dedico solo mi labor de gestión ya como persona veterana en el campo, sino aporto modestos conocimientos científicos, esos proyectos de investigación asociados a la utilización de aceleradores de partículas para la determinación de elementos radiactivos artificiales en concentraciones mínimas, trazas, por la técnica que se denomina espectrometría de masas con acelerador. Es un proyecto financiado a nivel nacional y que recibe obviamente también soporte económico dentro de lo posible, pero a través de la comunidad autónoma, a través de la Junta de Andalucía. De hecho, es miembro del Comité del Centro Nacional de Aceleradores. Sí, y el Centro Nacional de Aceleradores es un centro, es una ICTS, es una instalación científico-técnica singular. Son unas instalaciones particulares, singulares, hay 20 y tantas o 30 en el país, abiertas a la comunidad científica para la realización de investigación. Y este centro en particular es un centro mixto entre la Universidad de Sevilla, los patrones son la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se nutre de científicos de la Universidad de Sevilla o del CSIC, y yo estoy aquí como científico de la Universidad de Sevilla y he sido vicedirector del centro, llevando labores de gestión del centro, y ahora estoy más dedicado a la investigación, aunque sigo perteneciendo al comité de, podemos decir, de seguimiento, de asesoramiento del centro. Para muchos de los trabajos, sobre todo con isótopos, utilizan los aceleradores de partículas. Cuéntenos con un poquito más de detalle cómo funcionan. Este centro tiene en particular 4 aceleradores y el campo de aplicación es un campo de aplicación muy diverso. Existe, por ejemplo, un acelerador que está dedicado fundamentalmente a producir radioisótopos que se utilizan en radiofarmacia como radiofármacos. Por un convenio que existe con una empresa privada de este centro, pues se abastece de radiofármacos tipo PET, un fármaco basado en la utilización de elementos radiactivos, a prácticamente todos los hospitales andaluces y del sur, incluso de Portugal y del sur de España. Es una aplicación práctica. Otro tipo de aceleradores se utilizan, por ejemplo, para la irradiación con partículas, o también tenemos sistemas para irradiación con fotones de componentes electrónicos. Por una sencilla razón, me interesa ver cómo se comportan esos componentes electrónicos frente a la radiación de protones acelerados, por ejemplo, o de radiación electromagnética acelerada, porque estos circuitos eléctricos pueden ser utilizados, por ejemplo, por la industria aeroespacial, por ejemplo, en satélites. Y en satélites van a estar sometidos a la acción de la radiación cósmica, etcétera, y claramente es necesario que pasen una serie de controles previos antes de ser lanzados al espacio. Se testan concretamente en el centro, se estudian su respuesta, su comportamiento, ver la posibilidad de corregir si hay algún posible defecto, una posible rotura, etcétera.
Hay aceleradores, por ejemplo, hay un acelerador específico basado en la aplicación de la técnica de espectrometría de masas para la medida de carbono 14, que en todo el mundo, supongo que un término algo más conocido es la datación por carbono, sí, de muestras de la naturaleza, muestras arqueológicas antiguas. Es el único acelerador dedicado a la medida de carbono 14 en el país. Presenta la ventaja de que para hacer la datación se necesitan miligramos de muestras, mientras que por los métodos convencionales se necesitan mucho más muestras, claro, que crea muchas veces problemas, porque daños, claro, si quieres datar una pequeña joya y la necesitas destruir, pues no tiene sentido, ¿no? Aquí se pueden realizar dataciones muy precisas y con pequeñas cantidades de material. De hecho, este centro es el único centro a nivel nacional, está situado en la comunidad, en nuestra comunidad autónoma, con aceleradores de partículas dedicados a la investigación y abiertos a la comunidad científica a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. Porque una de las características de este centro es su apertura internacional. Bueno, como comentaba antes, una de su función es, en cierto modo, la de normalizar la radiactividad. Siempre que me ofrecen, por ejemplo, realizar visitas a institutos o a centros de enseñanza para dar alguna conferencia, se quedan muchas veces sorprendidos porque, por ejemplo, la juventud actual, cuando ven que vas a hablar sobre radiactividad, están esperando, podemos decir, un poco ciencia ficción, que le hablen de qué pasó en Chernobyl, cómo explotó aquello. Y cuando empiezas a hablar de cómo se puede utilizar en la medida de elementos radiactivos naturales, que están presentes sin que el hombre haya procedido a fabricarlos, para estudiar numerosos procesos. Se está utilizando ahora mucho, por ejemplo, los elementos radiactivos también para el estudio de tasas de erosión en suelos. Dependiendo de muchos elementos radiactivos, se forman de forma natural en la atmósfera, se precipitan, se acumulan en la parte superior del suelo, pero si son esos suelos erosionados, ese exceso desaparece. Comparando suelos y viendo la concentración de estos elementos radiactivos, pues se puede evaluar el grado de erosión y cómo ha ido evolucionando la erosión a lo largo del tiempo. Problemas puramente naturales, que son, podemos decir así, menos efectivos o menos vendibles, así en plan, podemos decir, novelesco, pero que le da una difusión o un campo mucho más amplio, no tan restringido a pensar radiactividad asociado a central nuclear o a bomba nuclear. Bien, hablemos de financiación. Sí. Eso es un tema siempre peliagudo e interesante. ¿Cómo financia sus proyectos? Fundamentalmente financiación pública a través de convocatorias sobre proyectos competitivos que son evaluados y si se ven que suponen un aporte al avance de la ciencia en este país o a la comunidad autónoma, pues son financiados. Eso es una gran parte. También, podemos decir, realizamos trabajos para empresas, como por ejemplo la empresa de residuos radiactivos de este país, Enresa, que financia gran parte de la investigación porque está, por ejemplo, interesada en el almacenamiento de residuos radiactivos, sobre el comportamiento ambiental de radionucleidos, sobre la difusión de radionucleidos en medios, en sólidos, etc., para control. Mi grupo de investigación en particular también realizó una labor fundamentalmente pensando en la sociedad de vigilancia radiológica. Es decir, nosotros, asociados al Consejo de Seguridad Nuclear, realizamos un control periódico en Sevilla y su entorno de la concentración de elementos radiactivos en aguas, en suelo, en aire, en vegetación, etc. Hay una ley europea que está implementada en nuestro país, que es necesario de una forma periódica. Nosotros hay medidas que se realizan cada semana, medidas que se realizan cada 15 días, etc., en el que se realizó un control de la vigilancia radiológica ambiental. Fundamentalmente, no porque pueda existir un peligro o se pueda pensar en un peligro en particular, interesa conocer cuál es el medio o el fondo en el cual nos movemos, que sabemos que es el normal, para sí
existe alguna problemática en un futuro, saber si en verdad lo que estamos viendo es normal o hay un exceso respecto al valor con el que se está haciendo normalmente. Eso también es financiado por el Consejo de Seguridad Nuclear a nuestro grupo. El centro en particular se financia como una ICTS, una instalación muy singular. El Ministerio a nivel estatal pues existen presupuestos particulares para infraestructuras asociadas a este tipo de centros. Se persigue, podemos decir así, tener centros especializados de excelencia. No se necesita ver un centro de aceleradores en cada comunidad autónoma y repetir lo mismo. Claro. Y claro, eso permite tener escogido por el país unos centros especializados en diversos campos bien específicos, y sí existe un aporte de investigación, de financiación. Lo que sí le puedo decir, me gustaría remarcar una cosa que me llama mucho la atención, y es lo que veo en los últimos años. Por ejemplo, en centros de este tipo resulta a veces muchísimo más fácil conseguir financiación para una infraestructura que para la persona que tiene que manejar dicha infraestructura. Preguntas por un acelerador y dices, ¿qué precio es? $500.000 de euros. ¿Qué puedes hacer con este acelerador? Esto. Muy interesante. Que si a través de fundaciones de la Unión de Financiación de Fondos FEDER, la Unión Europea, que si el Ministerio puede poner el 20%, que la comunidad ayuda. Te encuentras con el acelerador aquí, pero después preguntas, bueno, necesito simplemente 30.000 euros anuales para que un técnico lleve este equipo. Ahí ese es el gran problema. Ese es el problema que tenemos. Bueno, hablemos de futuro. ¿Qué proyecto futuro le gustaría dirigir o verse involucrado en él? Viene gente detrás muy formada, etcétera, que fundamentalmente serán los que tomen la línea lo que fijan la línea de investigación en el futuro, y yo lo que trataré es de aportar mi experiencia y de colaborar con ellos. A mí, cuando hace 15 o 20 años yo intenté fijar alguna línea de investigación dentro de mi campo, podemos decir, los investigadores que yo tenía, mis maestros, los investigadores que yo tenía por encima, me dieron esa libertad, y yo quiero hacer exactamente lo mismo. Muy bien, Rafael, muchas gracias por haber atendido a Conciencia. Ha sido un placer. Nos emplazamos a ver cómo avanza en los próximos